tenemos de grandes recorridos, ¿no? de itinerarios que llevan hasta Santiago de Compostela. Y en el camino pues se crea una simbiosis, debemos crear una simbiosis entre el local, las personas del municipio, el peregrino y el camino. Introducir la geografía y la geolocalización en el mundo de los libros de apellido y repartimiento. Los moriscos básicamente se asientan en 3 zonas del noroeste de Túnez, ¿no? Porque suspira la India, suspiro por mi padre Cora y de Gaza iba. Cualquier pueblo tiene una armonía entre calles, lavaderos, plaza, iglesia, etcétera. Todo se combina muy bien. Y en base a esas normas subsidiarias y a esos reglamentos de actividades arqueológicas nos permiten llevar a cabo actividades arqueológicas preventivas. Especial preponderancia a la culturación de esta comunidad, a las formas de vida cristiana, frente a vías meramente represivas. Por tanto, el aspecto material es absolutamente indispensable para entender estos fenómenos. Los jesuitas se adaptan a los ritos chinos, buscan una especie de confluencia entre el confucianismo y el cristianismo. Los recién llegados fundaron en Rabat una república autónoma dedicada al corso. Prohibir el hábito morisco a imponer a las mujeres que llevaran el rostro descubierto eran medidas humillantes. Según Corominas, ese vaquiano viene de vaquilla en árabe, que quiere decir el resto, los que quedan. En el caso de los conquistadores, el pago de sus servicios se debería corresponder con el amor a su rey. El derecho a la propiedad no se limitaba a las moriscas de las ciudades, pues también hacían uso de él las mujeres de un entorno rural como este. O portugués, por eso se incide siempre en esta imagen de una emigración fundamentalmente masculina, otorgando a la mujer un papel de inferioridad y sumisión con respecto al hombre. Y en segundo lugar, mostraré algunos ejemplos de transgresión de dicho modelo protagonizado por mujeres adúlteras. La corona hispánica va a ser la extraña, la diferente, a través de la figura de la morisca. Al llegar al pueblo, las casas estaban vacías, los indios panches habían escapado a lo alto de una montaña y desde allí atacaron a los españoles. En los libros de los años 50, que ha sido una época magnífica para la cuestión morisca, entre, por ejemplo, el gran libro de Julio Caro Baroja sobre los moriscos del Reino de Granada. Entonces, no creo que tuvieran la misma función. Los grandes castillos de la Alpujarra tienen una función son poblados fortificados en la época altomedieval. Lugar en que se inserta la guerra de Hurtado de Mendoza es la que define el tacitismo al que medianamente se adscribe el historiador granadino, que significa una concepción pesimista de la historia. Para que desembarcaran las tropas, que fue la ciudad de Vera, en Almería, fracasó en la toma de Vera. Esto no solamente le costó la batalla, sino su propia corona. Aben Omeya será asesinado en Laujar. Estando de gobernador militar en Baza, había sustituido a Antonio de Luna, que a su vez había sustituido a su hermano Enrique Enríquez, recibe una carta de Juan de Austria para presentarse en los Padules a negociar las paces. La estrategia de Aben Omeya sí que tenía una estrategia y muy concreta, que era la toma de un puerto de mar, que ya ha sido dicho, pero digo como estrategia absoluta. El encontrarme una carta de don Luis de Requesens en la que describe de pe a pa lo que sucede en esta batalla. De estas cosas que dices, quien ha tocado archivo sabe, si te lo encuentras es que te ha tocado la lotería. Esta historia la inician en enero de 1570, en pleno asedio de Galera, dos amigos de origen morisco y vecinos de Guadí, Juan Pérez de Mezcua y Hernando de la Vaquilla. Los ataques moriscos llegan hasta la frontera del Reino de Jaén, es decir, que nos tenemos que olvidar ya de esa diferenciación entre zonas sublevadas y zonas no sublevadas. Tanto el católico, quien tras las revueltas de judíos y moros arrojaría a tales infieles de la península y cruzando el mar acabaría conquistando Jerusalén. A partir de la toma, el concepto de defensa se establece en base fundamentalmente al establecimiento de un control militar. No obstante, lo que serían es deportados a otros lugares del Reino de Granada para ser entregados a quienes pudieran servir
hasta que alcanzaran la edad de 20 años. Por ejemplo, el asedio de Malta, que era en 1565. Es decir, que tenemos una tensión de fuera que va a influir a una tensión otra dentro. Como son las de los tesorillos de Bérchules, Mondújar y Ventarique y otras. Entre 1569 y 1570 van a llegar a la ciudad 2.000 esclavos moriscos. Parroquiales, este fortísimo crecimiento de Caniles solo puede responder a dos respuestas, que cualquier demógrafo lo puede decir. O bien hubo un gran crecimiento natural, o bien hubo un gran fenómeno emigratorio. Por otra parte, también la participación de una compañía de caballos de Jerez de la Frontera es muy importante. Hay participación de tropas del Duque de Arco, del Duque de Medina Sidonia. Y después tenemos flujos marítimos desde Adra hasta Málaga y desde Málaga de nuevo hasta Antequera, por tierra, y desde Antequera, que fue un gran foco de distribución, hacia el valle del Guadalquivir. Bueno, y todo. Concisión del servicio del lector sin formación clásica ni eclesiástica. No hablan de la historia morisca antes la expulsión, pero después la instalación en el Magreb, en Marruecos, en Túnez o Argelia. Incluso aparecen distintos, pero yo estoy hablando de un pueblo que pertenece al arzobispado de Granada. Fabricando armas químicas, arsénico, otra relación sobre los moriscos de una familia, los Alcaraz de Pastrana, que les pinta de la misma manera o peor que en la guerra de Alpujarra, simplemente por querer huir hacia San Juan de Luz. La expedición de Olóriz a la Alpujarra, que confunde las chicas que se ponen, las mujeres que se ponen un pañuelo con una reminiscencia musulmana, no, se ponen un pañuelo porque van a trabajar al campo y la mujer no quiere estar morena. Necesidad para preservar la unidad del nuevo Estado, la España moderna, la España de Europa. Los cristianos de nación o cristianos viejos. Su linaje era diferente y halógeno, como ya lo he dicho, ya que tenían raza de moro. Es decir, hay muchas generaciones de gente de origen hispano cuyas relaciones, estas relaciones intergeneracionales, no han sido estudiadas. A merced de nuevos grupos dominantes, los cristianos viejos, los mercaderes italianos e inquisidores. Sabemos que el sur de Hispania fue la zona más prontamente cristianizada de toda la península. Lo hemos comprobado también en diferentes zonas, como en el Valle de Lecrín. Hacen un uso compartido del agua, la profesora Trillo hacía referencia a ello. Que les cobraba el diezmo y la maquila por moneda. En estas alquerías meridionales también se criaban muchos cítricos y frutas tempranas. De que se pleitee para poder cobrar esos bastimentos, independientemente de que hay incluso vecinos que ya han fallecido. No, vemos algún caso que puede resultar más obvio, más charalcalá, y que incluso en los libros de apeo se menciona la torre. Quién sabe si fue un cortijo, un machar que evolucionó tal vez hacia Alquería, que desapareciera antes de la conquista castellana. También por destacar la presencia ya en esta fecha de franceses y portugueses muy vinculado al cultivo de la caña. Y fijaros que pasan solamente 8 meses sin que el marquesado esté regulado. Desde la expulsión todavía estaba caliente el lamento de los expulsados. En época nazarí, esto ya está bastante bien estudiado, hay un sistema cuantificado, digamos, de poblamiento. Torre de vigilancia medieval, pero no un castillo, que había bajo este nuevo castillo, pero lo que observamos aquí en realidad es un castillo construido a finales del 15, principios del 16, de un golpe, digamos. Hoy en día es conocido sobre todo por la presa romana, es muy espectacular, como la habéis visto, y la excavación realmente se realizó como excavación de urgencia para limpiar. Y en estos compartimentos estancos que tenemos en las áreas de conocimiento parece que no fluyen las cosas y que debíamos de intercambiar. De los abices de Albuñuela, de 24 metros cuadrados, en las que vemos que apenas hay un patio, un corredor o pórtico y una caballeriza con una cámara alta. Fue un espacio necesariamente plurifuncional. Que a mi juicio es un indicador muy claro de hasta qué punto lo cotidiano, lo material, reflejan actitudes y comportamientos socioculturales. Une écusson qui n'apparaît pas sur ce plan. Donc les toitures massives qui appartiennent a... El político Zenón de Somodemilla, conocido como Marqués de la Ensenada, va a poner en marcha una serie de proyectos con esa intención de
tratar de administrar de una forma más eficaz el territorio donde se iban a implantar esas reformas, ¿no? De una cultura a otra. De hecho, en Lanjarón, el barrio del Cenete, que era el único barrio que en 1571 te dice la Fuente, se dice la Peo, que sigue en pie, se decide despoblar para la buena forma de la población. Y luego, sobre todo, indudablemente, como motor de desarrollo económico vinculado fundamentalmente, pues bueno, a esa esperanza que tienen algunos territorios, que es el turismo. Por las armas, por la guerra, etcétera, cómo es reconocido como miembro de la familia, pero es después de la muerte, lo deja dicho el emperador en el testamento. De ser un Estado laico, donde se abre más a la investigación, entonces pone el principio de ese Estado laico en una conferencia que se da con los embajadores en el Cairo. Se sigue recordando lo que sucedió en esta guerra de la Alpujarra. Los présules, claro, los brísoles, présules, efectivamente, eso en otras zonas no se conoce. El uso de estas palabras ya se ha reducido considerablemente. 1, 2, 3, 4 o 5, como muchos informantes de los 10, recuerdan y usan esta palabra. En base a la construcción de un imaginario que otorga identidad, una identidad que está basada, por un lado, en un sustrato histórico, pero también en una cosmovisión, en lo que los antropólogos llaman un nethos, es decir, una visión. Se conocen de las condiciones, ¿no? Que sobre todo unas condiciones climatológicas en el mes de noviembre pues bastante duras, ¿no? Los baluartes ya un poco más avanzados del siglo XVI, en los que ya las formas no llegan a ser curvas, sino que ya son aristas, prácticamente con talud. Desde el castillo bajo de Nerjas y desde las torres de la costa, claro, ante tal estruendo, pues la verdad es que se les ve venir. Que aparecen citados como suministradores de elementos que se necesitaban para la fabricación de las armas de fuego. La administración de Olivares, aunque es un sistema de gobierno para aliviar a los consejos de la monarquía que introduce Felipe II. Este trabajo pretendo, digamos, poner énfasis en la idea de que con la llegada de los conquistadores españoles a América, al Nuevo Mundo, surge y se desarrolla un nuevo belicismo propiamente americano. No aparece en la legislación educativa relativa a la enseñanza secundaria obligatoria, es decir, un ciudadano que termine su etapa obligatoria puede terminarla sin saber qué es un morisco. Surgen de esta manera los primeros vínculos con el patrimonio, se genera esa identidad porque muchos ven en los objetos que vimos en el museo similitudes con objetos que ellos tenían en su casa, por lo tanto empiezan a generarse esos vínculos, esa identidad con el patrimonio y el museo de repente pasa a convertirse de un desconocido a un reclamo para ellos. Ellos cuentan con varios itinerarios culturales, entre ellos itinerarios culturales certificados por el Consejo de Europa, como el de los Omeyas, y rutas culturales, como la ruta de las Alpujarras, que es la que nos interesa hoy.